Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ahora vamos a leer Romanos 7, 18 y 19. Dice así: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Vamos a saltar al verso 20. Dice de la siguiente manera: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente. Diga conmigo: se revela contra la ley de mi mente. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mi miembro. Amén. Puede tomar su asiento. Aleluya. Poderoso es el Señor. Hablar de guerras mentales es hablar de pensamiento. Hablar de guerra mental es hablar de idea. Amén. Y Pablo comienza a dar lo que es una breve enseñanza acerca de esto y cómo opera el mundo espiritual. Porque hablar de pensamiento es hablar de algo intangible, es hablar de algo que no se puede tocar. Amén. Y como es algo que no se puede tocar, no es algo que he dado a lo terrenal, sino algo que he dado a lo espiritual. Y como es algo espiritual, nosotros entendemos que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y como lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, esto quiere indicar que el original es lo que no se puede ver, es lo que no se puede tocar. De tal forma que yo te invito a ti a que en este momento comiences a hacer un análisis de qué hay en tu pensamiento, qué hay en tu interior. Porque si tú logras vencer lo que hay en tu interior, entonces podrás vencer afuera. Bendice a Dios. Bendice a Dios. Por eso usted ve personas que ellos quizás tienen dinero, ellos quizás son ricos, están posicionados, pero viven una vida miserablemente hablando. ¿Por qué? Por su mente, por su pensamiento, por lo que tienen por dentro. ¿Acaso no se acuerda que Nabucodonosor se alteró, se puso altanero, entró en el soberbia? Él era un rey, tenía de todo, no le hacía falta nada, pero dice que el Señor lo castigó de tal forma que su mente vino a ser semejante a la de un animal. Y él no pensaba como un ser humano, sino que él pensaba como un animal. La Biblia enseña que comía hierba, las uñas le crecieron, el hombre andaba maloliento, hermano, de tal forma que él pensaba que era un animal. ¿Por qué? Porque aunque no era un animal, pensaba como un animal. Esto es peligroso. Por eso le dije al principio que su mente es un campo minado. Usted no puede creer todo lo que le dicen. Usted debe de caminar con la palabra que el Señor ha implantado en usted. Bendice a Dios. Usted ve gente hoy en día que maldicen a sus hijos, le llaman de diferente manera, y esto marca un destino en esa persona, porque esa persona viene creciendo con ese tipo de mentalidad y se viene creyendo la película como nosotros hablamos. Al fin y al cabo termina siendo lo que otra persona dijo que iba a ser. Y el plan de Dios no es que tú termines siendo otra persona, que alguien marcó tu destino, que alguien dijo lo que tú ibas a hacer. No, el plan de Dios es que tú llegues a hacer lo que Dios dijo que tú vas a hacer. Espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Por qué Pablo dice que he vendido al pecado? Bueno, vamos a resolver esto. Génesis capítulo 6, verso 5 en adelante, dice lo siguiente: que Dios vio que la maldad de los hombres era mucha sobre la faz de la tierra,
y que todo designio del hombre y todo lo que el hombre pensaba era de continuo al mal. Lo que está queriendo decir era que el hombre se convirtió en una máquina de maldad. Y la palabra que habla aquí de que todo era de continuo a lo malo, esto hace referencia a una palabra hebrea que quiere decir Yeset Arat. Y el Yeset Arat es justamente lo que llamamos la inclinación a lo malo. ¿Cómo nace esto? Esto nace cuando Adán desobedece en el huerto. Dice que comió y le fueron abiertos sus ojos. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Adán comió. En ese momento entró el Yeset Arat en su vida, lo que es la inclinación al mal. ¿Por qué? Porque desobedeció a Dios. Por eso es que la Biblia en Génesis 6 dice que todo lo que el hombre pensaba era solamente de continuo al mal. Había algo malo allí. Hello, al principio no era así. Por eso usted ve que la Biblia en ningún momento narra de que el hombre tenía pensamiento malo. No, todo lo del hombre era bueno. Todo lo que Dios creó era bueno. Todo su pensamiento era bueno. Pero cuando el hombre desobedece, entró el mal. Y aquí yo no estoy hablando de Satanás. Estoy hablando de sus pasiones. Estoy hablando de su deseo. Estoy hablando de la concupiscencia del hombre, por la cual Pablo dice que somos atraídos y que esto arroja a luz el pecado. Esto es lo que nace, hermano. Pablo sigue hablando y dice: y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿De qué ley está hablando Pablo? Que se encuentra en su ser. De repente alguien puede decir: ¿y será que el hombre es dos cosas? ¿O será que el hombre es dos ser diferentes? ¿O será que en el hombre moran dos ser diferentes? Porque Pablo dice: yo me encontré con una ley, que aunque yo quiero hacer el bien está en mí, pero cuando lo voy a hacer, lo que me sale es hacer lo malo. Bendice a Dios. Bendice a Dios. Por eso que Pablo dice: me topé con una ley. ¿Qué ley es esta? Esta no es la ley de Dios, porque la Biblia enseña que la ley de Dios es santa y sagrada. Pero Pablo dice: yo me topo con una ley. Y sigue y repite y dice: esta ley está en mi miembro. Escúchame bien. Está en mis miembros. Y queriendo yo hacer el bien, me topo con una ley, que el mal está en mí. Bendice al Señor. Seguimos leyendo y dice lo siguiente: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mi miembro que se revela contra la ley de mi mente. Se revela contra la ley de mi mente, dice Pablo. Señores, todo lo que acontece en el plano físico es porque alguien ya lo pensó, es porque alguien ya lo maquinó, es porque alguien se sentó. Le voy a decir algo más. Cuando un arquitecto va a hacer un edificio, él primero se sienta a diseñar un plano. Pero ese plano no está físico, ese plano está en su mente. Y él comienza a formar ideas. Y de esas ideas, entonces usted ve que de repente le ponen un cartelón y dice: mira, así va a ser el edificio. De tal forma que las personas comienzan a comprar por lo que ven físicamente. Pero esto no era físico al principio, sino que se le ocurrió a alguien pensante. Bendice al Señor. Bendice al Señor. Señores, la verdadera realidad es que en el Génesis pasó algo espantoso. En el Génesis entró el mal. Satanás indució para que este mal entrara en el hombre. De tal forma que el hombre todo lo que llegó a pensar era simplemente al hermano. El mal moraba en él. Por eso es que la Biblia enseña que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. ¿Por qué? Porque entró por un hombre, entró el pecado, entró la desobediencia, entraron los malos pensamientos, entraron la codicia. El Señor desciende y dice: está pasando algo. Es que yo estoy viendo que el ser que yo creé, puro y perfecto, se ha corrompido.
Entonces la Biblia me está intentando decir a mí que esto es un asunto de ADN. Por eso la conversión a Cristo no es una experiencia religiosa. La conversión a Cristo es una experiencia de ADN. Porque lo que se dañó en el principio, ¿acaso usted no ve por qué? La Biblia dice al principio que el Señor creó al hombre a imagen y semejanza. Y dice, varón y hembra lo creó a imagen y semejanza de Dios. Pero ¿qué sucedió? Ese ADN se dañó. De tal forma que Pablo dice, nosotros tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto. Porque se corrompió el ADN. Teníamos esa semejanza. Y le voy a decir algo más. Lo que queda de la semejanza de Dios en nuestra vida son chispitas. Porque a quien se le dijo que era semejante a Dios fue Adán. Pero cuando Adán pecó, su ADN se deterioró. De tal forma que hoy usted y yo estamos aquí, pero estamos en un proceso de reconstrucción. Por eso cuando usted viene a los pies de Cristo, su vida comienza a entrar en un proceso de reconstrucción. En un proceso de reconstrucción. ¿Por qué? Porque el ADN original se perdió. El ADN original se dañó. Bendice al Señor. Ese ADN se dañó, hermano. Y como ese ADN se dañó, Dios tuvo que traer a Jesús a la tierra, morir por los pecados, de tal forma que a la única persona que se le llamó el segundo Adán, Robertico, fue a Jesús. Nunca tuve que a ningún profeta, a ningún maestro, a ningún sacerdote se le llamó el segundo Adán, sino a Cristo. Porque Él era el único que tenía el ADN reconstruido. Él era el único que tenía el ADN que no fue manchado. De tal forma que la Biblia dice que Él no fue engendrado por voluntad de varón. ¿Estás aquí? Por eso le llaman que Jesús fue el segundo Adán. Porque Él fue el único que no fue engendrado por voluntad de varón. O sea que todo el que fue engendrado por voluntad de varón vino con su ADN corrompido. Pero eso usted ve que cuando usted estaba en el mundo, la mayoría de pensamientos de usted no eran buenos. La mayoría de sus pensamientos eran malos. ¿Por qué? Porque estaba el Yeset Arat en su vida, en todo su apogeo, estaba la inclinación a lo malo. Bendice al Señor. Por eso la Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 5 verso 17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bendice al Señor. Bendice al Señor. Porque cuando usted todavía no era converso a Cristo, la mayoría de sus pensamientos eran malos. Pero ¿qué sucede? Pablo habla que no nos podemos dejar llevar del viejo hombre, de la antigua manera de vivir. ¿Sabe por qué? Porque aunque nosotros estemos aquí hoy, de repente en algún momento de tu vida comienza ese Yeset Arat a activarse. Ay, 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 voy a decir algo aquí. ¿Sabe por qué tú estás sintiendo tanto contrarretos mentales? Porque dejaste de orar, dejaste de leer la palabra. Bendice al Señor. Y como dejaste de hacer esa cosa, que son las que mantienen al Yeset Arat sometido a la inclinación a lo malo, sometido al espíritu, entonces eso comienza a tomar apogeo de nuevo en tu vida. Bendice a Dios. Y por eso sigue cayendo en el mismo error, sigue cometiendo el mismo pecado de siempre. ¿Por qué? Porque necesita llevar cautivos esos pensamientos. Que Proverbios 6:17 dice lo siguiente: los ojos altivos, la lengua mentirosa, la mano derramadora de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Y ahí lo vamos a dejar, porque estas son de las cosas que Dios aborrece. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Señores, no es lo mismo
caer en pecado que sentarse a calcular el pecado. Señores, cuando le llega un pensamiento, aprenda a someter esos pensamientos. Aprenda a llevar esos pensamientos cautivos. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha dado espíritu de confusión, sino espíritu de dominio. Una problemática que está poniendo al creyente en jaque mate. Y como Pablo sabe esto, y sabe que el creyente está en un proceso de reconstrucción, él sigue hablando y dice en 2 de Corintios capítulo 10: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando argumentos y altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo a la obediencia de Cristo todo pensamiento. Bendice a Dios. Primero, Pablo dice llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La palabra cautivo tiene que ver con meter preso. La palabra cautivo tiene que ver con secuestro. La palabra cautivo tiene que ver con encerrar a alguien y no dejarlo salir. Usted no está entendiendo todavía. Señores, hay que meter preso todo pensamiento que no viene de parte de Dios. Hay que secuestrarlo. Por eso le dije al principio que lo fuerte del asunto no es que los pensamientos no vengan, porque los pensamientos van a venir, Elvin. El problema es cuando tú le das cabida y eso arroja luz al pecado. Pero cuando tú lo llevas cautivo, dice: aguántate ahí, ahí tú te vas a quedar. Tú estás preso. Yo tengo una orden de arresto contra ti, porque tú no vienes de parte de Dios. Y todo lo que no viene de parte de Dios, hay que llevarlo cautivo a la obediencia. Tópale a alguien y dile: hazte valiente y lleva cautivo tu pensamiento. Dile: sacúdete, cobarde, y lleva cautivo todo lo que no viene de parte de Dios. Por eso la Biblia dice: lo cobarde e incrédulo. Escúchame bien. Y alguien se detiene y dice: Cordero, que el reino de los cielos sufre violencia, y solamente los violentos lo arrebatarán. En pocas palabras, que los cobardes e incrédulos tendrán su parte. Señores, Dios necesita gente valiente, que no se dejen llevar de sus pasiones desordenadas, de su deseo, del hombre viejo. Dios necesita gente que se pare en dos pies y le diga a su carne: respeta lo que hay de Dios en mí. Alguien tiene valor aquí para detenerse y decirle a su carne: respeta el ADN que se está construyendo por medio de la sangre de Cristo. Un verdadero creyente que puedan llevar cautivo todo su pensamiento a la obediencia de Cristo. Por eso es que Santiago dice que la lengua es el miembro más pequeño, pero que puede encender un bosque. O sea, la Biblia no dice que el pensamiento puede encender un bosque, pero dice que la lengua sí puede encenderlo. ¿Sabe por qué? Porque lo que está aquí dentro, hasta que no se manifiesta, no pasa nada. Ay, aunque usted se esté muriendo por dentro, escúcheme bien, pero mientras no se manifiesta, no pasa nada en el plano físico. Y eso evita dañar a miles de personas. Por eso Santiago dice: el que es capaz de refrenar su lengua es capaz de refrenar todo su cuerpo. Que hay una ley que no se puede ignorar. Que la ley del pecado, Roberto, se enseñorea en el hombre mientras éste vive. Que así como la mujer o como el hombre está sujeto a su pareja mientras éste vive, pero ya que muere,
esa persona queda libre de toda ley conyugal que lo podía atar a su compañero. Pablo dice, así también debemos de ser nosotros. Escúchame bien, porque esto es un asunto de muerte. El pecado se enseñorea del ser humano mientras éste está vivo, porque la mujer casada está sujeta por la ley del matrimonio al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido.